Hola, ¿qué tal están? Feliz tarde, bienvenidos a Veo Ocultas. Pues les saluda Racedic Traña, estamos listos con Frederick Goodman para este nuevo programa. Solo déjenme, por favor, buscar aquí una información mientras procedo a saludar. Bueno, también tengo que meterme al Facebook, ¿no? Para ver si está la transmisión. ¿Cómo está, don Frederick Goodman? Bienvenido. Muy bien, Aunque vamos a entrar muy, ahora a muy mi bien. Facebook para poder colocar pública la privacidad. Espero que este sea el séptimo programa. Voy a revisar si no me equivoqué y le puse mal, a ver. Octavo creo Este, que ya, ¿no? sí, me parece a mí que es el octavo. Vamos a verificar acá si lo puse bien. 34 o algo así. Sí, es el 47 ya este. Ok, Estábamos el cerca, 47, 46 y medio. el 47 de la sexta temporada. Por lo menos. Sí, bueno, no sé qué pasó ahí, que se fue tu imagen. Pero te escucho, que vamos a ver acá. Colocar acá, vamos a hacer. Era Trinidad, frecuencia, vibración y energía. No, ¿cómo es la cosa? No, materia, Trinidad, materia, energía, vibración. Ok, eh, no estamos a ver. A ver algo aquí en. ¿Dónde estaba esta? Para poder. ¿Dónde estaba? Ay, no. Aquí está. No, no es este. Ay, ahora esté gritando este. Yo voy a tener que darle las nalgas. Eh, de Estefano. A ver. Matías. Vamos. Aquí está. Ok, este programa espero que hace el cierre de esta serie que hemos denominado El Espíritu Santo, donde varios aspectos hemos estado tratando. Sí, y en esta ocasión, pues, eh, quiero. Hay varios, hay varios grupos que no sé cómo decirlo, ni de dónde lo han sacado o qué asociación hacen, pero hay varios grupos que el término Trinidad lo usan como parte de un concepto espiritual, pero en varias ocasiones lo relacionan con estos términos de materia, energía y vibración. Por ejemplo, en los textos de Urantia se utiliza este concepto de Trinidad. No recuerdo si parecido a esto que te expongo, pero sí, por ejemplo, los escritos de J.J. Benítez utilizan mucho este concepto de Trinidad, asociando la materia, la energía y el pensamiento. Creo que es el otro que lo asocia a él, no recuerdo. Pero siempre está presente esta idea en diferentes disciplinas espirituales como concepto de Trinidad, nada que ver con la cuestión esta idolátrica que nos metió la Iglesia Católica, pero siempre tratando de expresarnos que existe una esencia divina compuesta entre la mezcla de la materia, la energía y la vibración o el pensamiento. Y aquí lo voy a leer escrito. Eh, es una publicación que hace una persona muy conocida en el ámbito de la exposición de temas espirituales y de la ufología, como es Matías de Estéfano, y dice lo siguiente: conceptos de filosofía Arsayán. Dice bases universales y define varios conceptos. Unidad, dice. Todo lo que existe surge y es parte de una única verdad y todas sus partes son fragmentos de ella, de igual modo que una célula es ella misma y un cuerpo a la vez con todo el potencial del mismo en su interior. Así, ¿verdad? Como también lo podemos ver en la cuestión de los fractales. ¿Ok? Esto es, le llaman, no, yo nunca había escuchado este término, filosofía Arsayán. ¿Conoces tú algo de ahí? No. No, voy a buscar después qué es eso. No, bueno, lo voy a tener que buscar yo porque yo necesito que tú pongas atención a eso. Solo voy a buscar acá qué es eso de filosofía Arsayán, porque nunca había escuchado nada de esa cuestión. Ya me generó algo de curiosidad. A ver, filosofía ¿o qué es eso de Arsayán? A ver. Es una fundación, Campus Arsayán, inicio. A ver, Martínez, Arsayán, significado. Nuestra Fundación Arsayán, el significado ancestral de Arsayán.
El significado ancestral del Arsayan es aquellos que hablan el mundo. Somos los Arsayan, somos todos aquellos que llevamos el mensaje, dice. El mensaje que se puede transformar todo si vemos la forma de ver la realidad que es. Ok, bueno, parece que es un grupo. Ok, pero dice, estos conceptos que le llaman bases universales, no hay una fuente de donde sacan estos conceptos, pero lo voy a leer porque quiero por lo menos sacar algo de ejemplo de lo que te digo. Dice, dualidad surge por la proyección de la unidad debido a la expansión de la misma que genera dos polos, uno interior y otro exterior, que da lugar al magnetismo que genera energía. Toda creación pues es dual. ¿Ok? ¿Te repito ese concepto o estamos claros ahí? Sí, La atención está es... claro. Ok. Trinidad dice, mediante la aparición de un tercer aspecto, la dualidad se convierte en creador-creadora, volviéndose el positivo en patrón y el negativo en matriz, donde el tercer aspecto se desarrollará. Sagrada Trinidad, que es vibración, energía y materia. Todo vibra, esa vibración genera energía y esa energía da lugar a la formación de partículas materiales. Así la Trinidad, espíritu, mente, alma, emoción y cuerpo físico no son cosas separadas, sino diferentes estadios de expresión de una misma realidad. Y luego dice 4 pilares. Toda creación trina pasa por 4 niveles en el proceso de evolución. Expresión, donde surge y se genera. Experimentación, donde vive todos sus aspectos. Integración, donde comprende y asimila los aprendizajes. Trascendencia es el cuarto aspecto, donde se libera de todo patrón creado para volver a surgir. Los humanos lo llamamos nacer, crecer, reproducirse y morir. La tierra lo llama primavera, verano, otoño e invierno. 5 elementos, dice. Ok, vamos a ver qué más. Bueno, sí, solo son pocos puntos más. 5 elementos, dice, surgidos de los patrones básicos de la creación. Octaedro, el éter, el tetaedro, el fuego, el cubo, la tierra, el icosaedro, el aire y el dodecaedro, el agua. ¿Ok? Dice ahí como aclaración, no guiarse por los elementos platónicos. Esta información se relaciona a la idea atlante, dice. 6 atributos. La unidad y la dualidad son los aspectos positivo y negativo del Merkabah. 2 tetaedros combinados como la estrella de David. Los atributos de la unidad son sonido, luz y forma. Los de la dualidad son voluntad, sabiduría y amor. 7 leyes. Estas son las bases de nuestros chakras y mantienen nuestra existencia en orden. Mentalismo, corona, correspondencia, tercer ojo, vibración, laringio, ritmo, corazón. Bueno, ya son cosas adicionales, pero yo lo que quería rescatar es esta concepción de lo que visualizan como Trinidad, que te decía al respecto el día de ayer, que hay corrientes que asocian esto a tratando de sacar un símil, ¿verdad? También de Trinidad como mente, cuerpo y alma, y derivándolo a conceptos de materia, asociándolo al cuerpo, ¿sí? Vibración y energía, que en este caso, pues la energía asociarían a las emociones y la vibración la asocian a la mente, ¿verdad? Como principios creadores y todo aquello que está detrás o la expresión de lo que nosotros vivimos en estas realidades desde las concepciones creadoras, desde los inicios de su creación, como pensamiento, como y los mismos principios que, por ejemplo, nos muestran los gnósticos con esa primera creación de una creación psíquica, una creación mental, psíquica y luego material. Entonces, he visto pues varios que asocian a un concepto de Trinidad relacionando estos términos, sí, usando los conceptos de mente, alma y espíritu, y haciendo un símil con materia, energía y vibración. Eso es lo que te platicaba ayer, que de repente no es que, a ver, ¿cómo decirlo? No es que el término como tal no tenga valoraciones que se puedan emular o se puedan asociar con principios o fundamentos básicos de la creación, básicos universales, ¿verdad? Solo que la cuestión de cómo lo presenta la Iglesia Católica es el tema de lo que queremos limpiar, pero de repente no es que la visión como tal o el concepto como tal no tenga otras perspectivas de las cuales se le pueda sacar partido. Eso es lo que te quería comentar. Adelante, si tienes algo que expresar de esto que te he introducido. Bueno, primeramente está hablando de
de analogías, ¿no? Está hablando de Exacto. cosas relacionadas con el universo de los fenómenos, y dentro del concepto del universo de los fenómenos lo define como tres partes. Entonces no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, en el sentido de que no es lo relacionado a lo que suelen llamar teología, ¿sí? Una relación de un padre, de un hijo y de lo que sea que defina como Espíritu Santo, sino que está hablando más bien de cómo hay una estructura de tres a través de la cual se forman las cosas que están en el mundo fenoménico, ¿no? Como los átomos, como igual padre, madre, hijo, o sea, también las estructuras de donde se produce la formación, ¿sí? O la generación y la regeneración. Entonces está hablando de eso y también de los niveles, el concepto espejo, una cosa en analogía con la otra, ¿no? Entonces podríamos pensar, bueno, también se supone que en ese sentido tendría que haber una analogía. Y claro que la hay, o sea, está el Padre, que es lo real, y después está el aspecto dual, que es la parte polarizada, que es el ego, o lo que la religión llama el Satán, y después la parte no polarizada, no, o sea, sin ego, que es la mente recta, que es el Espíritu Santo o la mente de Cristo. Entonces son dos que están, digamos, pugnando, si se puede decir así, que están dentro de lo que se representaría como dualidad, y luego el Padre, ¿sí? O el uno, que es perfecto, que está fuera de la ilusión, que no hace parte de la dualidad. Y esto lo podemos ver también en una analogía con la cultura indie, donde tienes a Brahma, sí, que es el principio del equilibrio, que es el principio que está sobre todas las cosas. Luego tenemos a Vishnu, que es la parte de la fuerza positiva. Y después está Shiva, que es lo que hace el equilibrio de estos conceptos duales, ¿no? Entonces también encuentras aquí este aspecto de Trinidad, solo que en este sentido hay que entender que cuando vamos a vincular al Padre, al que algunos erróneamente llaman Dios, ¿sí? Él está fuera de lo que es la proyección, está fuera del sueño de Maya, o sea, el universo es un sueño, es un holograma que se está produciendo dentro de una mente colectiva. El Padre no está dentro del sueño, pero todas las cosas están dentro de él. Es como ser permisivo con lo que una porción, ¿sí?, de ti está queriendo experimentar. Lo dejas que lo experimente, pero tú eres consciente de que es una ilusión, es un sueño. Él puede que se esté moviendo y esté sacudiéndose porque está teniendo pesadillas. Él, porque se ha creído el sueño, está teniendo pesadillas. Tú que estás despierto, eres consciente de que solamente es un sueño. Lo mejor que puedes hacer es acercarte y acariciarle e incluso susurrar el oído, solamente estás soñando, ¿sí? No puedes sacudirlo y decirle, despiértate, ¿no? Entonces lo dejas que él experimente lo que él ha deseado, porque a fin de cuentas el sueño lo indujo él mismo. ¿Sí? Los sueños son el resultado de del propio bagaje de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces lo mismo aquí es bueno entender eso. Hay una dualidad, ¿sí?, en el universo, donde inicia primero el ego o el concepto de Satán, ¿sí?, creando esta división, y entonces el Espíritu Santo se encarga de coger todas las cosas y retornarlas a la fuente original, que es el Padre, en el proceso del desarrollo de las experiencias, vivencias y encarnaciones de todas las almas que están viviendo en este y los demás universos, ¿no? Y en todas las dimensiones que les competen. Ok, vamos a ver si. Ok, perdón, es que a veces con esto que se trama un poco aquí la cuestión, entonces yo le doy clic, pero tardo unos segundos en, en reaccionar y por eso hay un poco de tardanza. Bien, igual si quiero regresar a las cámaras, es un solo. Mira, hace ratito le di, esto ahorita creo que va a aparecer. No ha aparecido todavía, ahí va. Ok, sí, por eso ayer, igual ya era el cierre del programa y era como muy complejo venir y tratar de decirte por qué estaba sacando eso con esa analogía. Incluso recuerdo, creo que también el libro de Urantia, el símil que hace de la Trinidad es cuerpo, alma y espíritu, relacionando, por ejemplo, el espíritu con el Padre, el cuerpo con el Hijo y pues el alma con el espíritu o el Espíritu Santo, perdón, en este caso, el símil que hacen y ahora pues ya esta presentación que nos muestra esta, llamémosle visión metafísica relacionando los elementos primarios o básicos de esta matrix que vivimos, ¿sí? De esta dualidad
esta dimensión que vivimos, ¿no? Entonces, representado en esos tres elementos. Y yo, pues, es que mira, que yo siempre ando tratando, bueno, siempre me hago preguntas que yo mismo sé que no hay una respuesta certera, ¿verdad? De decir, o que hay una información certera que nos diga esto es así, así o asá, ¿verdad? Pero no puedo evitar que estas preguntas vengan a mi cabeza y es el hecho de ver que independientemente de que la Iglesia Católica haya tomado un concepto que hay información que tú también ya nos has compartido, que nos relata de que este concepto de la Trinidad es una, llamémosle una sí, extrapolación, ¿no? De los conceptos hinduistas de la Trinidad que tienen sus mitologías, ¿verdad? Para siempre, o incluso algunas otras eh, corrientes religiosas, pues tratar de hacer algo similar, como sincretismos, pero a la par también tras la movida de siempre llevarnos a la idolatría. Sin embargo, como en la información, independientemente se use para el bien o para el mal, hay una esencia de las cosas, como siempre hemos hablado. No hay un registro donde todos accedemos de alguna u otra manera y bueno, podemos utilizarla para el bien o para el mal. Entonces, ¿qué es lo que yo me preguntaba y decía en algunas ocasiones? Ok, lo hicieron para esto, pero no quiere decir, sin embargo, no quiere decir que el principio de visualizar un concepto trinitario no esté basado en una realidad espiritual suprema. Me explico, o sea, a la imagen de algo superior que simple y sencillamente lo torcieron. Y tú comentabas algo similar como esta triada de elementos esenciales de esta realidad que vivimos. Entonces pensaba yo y decía, pues, sin embargo, pues aunque haya sido torcida, pues sí es real que hay un concepto, llamémosle, hay una imagen trinitaria de las cosas en esta realidad que vivimos. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, sí. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, es como el caso de decir que el concepto de la Trinidad representa tres personas, ¿no? Que estaba diciendo ayer. Lógicamente es un error, porque no son personas. O sea, la única persona ahí es Jesús. El Espíritu Santo no es una persona y el Padre Eterno tampoco es una persona. De hecho, la palabra persona, si te vas más atrás del griego, te vas al hebreo, te encuentras que se refiere a un campesino. Entonces, no se está refiriendo a un ser humano. Ahora, si hablas de la personalidad, que son las características de un ser, digamos, entonces podríamos decir, bueno, hablemos de características. Entonces, tendríamos en realidad también otro error. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿cuál es la característica del Padre? La totalidad. Él es perfecto en todas las cosas, ¿sí? Todas las características de todas las cosas están en Él. Por eso se le llama perfecto, no le puedes dar nombres. Ahora, el Espíritu Santo tiene características, por eso se habla de los frutos del Espíritu o sí, los frutos del Espíritu, las cosas que son obras del Espíritu. Entonces te habla de la bondad, la benignidad, todas estas cosas, ¿no? El amor. Te das cuenta que esas son las características de Él. Ahora, ¿no son acaso las mismas características que tiene el Padre? Entonces es lo mismo. ¿No esas son las mismas características que demostró Jesús? Sí, son lo mismo. Entonces no hay tres distintas personalidades porque los tres guardan las mismas características que son todas las cosas del Espíritu. Por tanto, tampoco funciona en ese caso. Tampoco puedes decir que sean tres aspectos distintos de lo mismo porque ¿cuál es el aspecto en cuanto a Jesús que sea diferente del aspecto del Padre o que sea distinto del aspecto del Espíritu Santo o que sea distinto del aspecto nuestro? Todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Jesús también. Bien, entonces nosotros y Jesús compartimos lo mismo, que somos imágenes del Padre. No hay ninguna referencia a nada que sea imagen y semejanza del Padre, el Espíritu Santo. No obstante, entendamos que si no lo fuese, ¿qué otra cosa sería? Por tanto, es lo mismo. Entonces, no son tres características de una cosa, sino que más bien todos tenemos las mismas características. Sencillamente estamos operando en estados distintos, ¿no? El Espíritu Santo es todo lo recto, no hay en él error. El Padre es recto, no hay en el error. Jesús, ¿qué ocurre? Ya no está entrando en un aspecto de que sea una conciencia o que sea una totalidad como el Padre. Es un ser humano. O sea, es un alma que está encarnando en un ser humano, entonces está viviendo una serie de características. Por tanto, son dos aspectos, o sea, dos representaciones que no guardan ningún tipo de conexión. Puedes entonces sí hacer una correlación entre el Padre y el Espíritu Santo o la mente crística,
Y después, eso en un nivel, después en otro nivel poner a Jesús y a nosotros como almas que estamos experimentando en un cuerpo, que estamos en el camino de ser la conciencia crística, de ser lo que es la conciencia del Espíritu Santo y actuar y ser y pensar y definirnos como lo que realmente somos gracias al Espíritu Santo. Entonces nos agrega hacia el Padre. Por tanto, lo ves o bien como una unidad, o lo ves como una dualidad, o lo ves como dos niveles de una misma cosa. Pero el aspecto del 3 no encaja, o sea, no entra dentro de lo que estamos tratando de representar, porque todos los frutos del Espíritu están relacionados con una unicidad, con todo lo que nosotros representamos. Entonces, ni son tres personas, ni son tres personalidades, ni son tres aspectos distintos de una misma cosa, porque es que esa misma cosa ya lo tiene todo. ¿Sí? O sea, el solo hecho de decir es que el Padre tiene unas características, el Espíritu Santo otras y Jesús tiene otras, sería decir que están separados en tres partes, con el Padre es perfecto, Él no está separado en nada. ¿Sí? El Espíritu Santo también es perfecto, no está separado en nada. Jesús mostró que sencillamente dentro de un cuerpo humano vive ciertas experiencias, pero avanza en un camino de perfeccionamiento tratando de ceñirse a lo que no lleva cuerpo, mientras él sí llevaba un cuerpo. Por tanto, tampoco encaja el concepto del 3. Entonces, no es el problema de querer hablar de aspectos como puede ser la no dualidad, el aspecto que nos lleva a la perfección dentro de la dualidad y el aspecto que te lleva fuera, el ego, pero aquí la Trinidad no la estamos mencionando. O sea, no se está mencionando el ego dentro de la Trinidad, se está tratando de meter a Jesús, que es como, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando, digamos, de bebidas refrescantes y de repente me hablas de una hamburguesa y dice, pero ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando, no? Entonces, estás hablando del Padre Eterno, estás hablando del Espíritu Santo con una conciencia y luego metes a una persona, sí, a un alma que está metida en un cuerpo, que es maestro y que nos está llevando al camino a la perfección. ¿Qué tiene que ver con las otras dos cosas? ¿Sí? Salvo en el ejemplo de la perfección. Entonces, Él simplemente es el que está más avanzado de todos nosotros y nos está mostrando el camino. Entonces, si vamos a comparar, tenemos que compararnos nosotros con Él y decir, si Él está dentro de la Trinidad, entonces nosotros también. Entonces, a Claro. veces el concepto de estás siendo excluyente cuando te conviene para idolatrar, pero estás siendo incluyente de cosas que en realidad no son incluyentes. ¿Sí? Yo creo Si se que quiere hablar, si se quiere hablar de sí. una Trinidad, tendría que incluirse el ego. Se tendría que incluir Satán. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo donde hay una dualidad. Está el bien y está el mal. Y después está algo que está fuera, que es lo que mantiene el equilibrio de todas las cosas. Ese sería más bien la Trinidad. El Padre Eterno, perfecto, el Espíritu Santo y el ego. No tiene nada que ver aquí Jesús, porque o sea, no encaja dentro de lo que es la realidad, de lo que sería incluso el símil de lo que estabas mencionando antes, el propio átomo. Tiene electrón, tiene protón, tiene neutrón. Uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Jesús no es la carga negativa, ni el Espíritu Santo tampoco. Entonces, el propio símil tampoco encaja aquí. Puedes ver una Trinidad, sí, en un punto equilibrante, como Brahma, en un punto positivo que empuja las cosas hacia el lado correcto, que es el Espíritu Santo, aquí el ejemplo en el hinduismo de Vishnu, y después el ego o el Satán, que sería la analogía con Shiva, que busca el desequilibrio y la destrucción para que todo sea reagrupado, pero Brahma siempre tiene todo bajo control. Entonces, viéndolo así, sí Claro. tiene sentido. Pero el asunto es que tratan de meter a Jesús en una parte donde no encaja. ¿Por qué? Porque buscan siempre la idolatría. Es decir, el ser humano siempre está buscando dioses, ¿sí? Para poder venerarlos, para poder ponerte tú por debajo, para decir es que tú eres más grande. O sea, siempre la proyección hacia el exterior. En vez de decir, pero si Dios ya está dentro, porque está buscando algo fuera. Hay una Trinidad santa que sin duda es. ¿Cuál es? Cuerpo, alma y espíritu. Esa es una triada que representa lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que ahí es donde de repente evalúo yo que hay principios divinos, principios sacros, principios santos, que quiere venir la religión, en este caso, pues el plan de estos arcontes, de prostituir conceptos para que no podamos entender qué es lo sacro que hay detrás de esas ideas primigenias o esas esencias que son la base de nuestra creación, porque en realidad es lo que somos. Somos una composición de cuerpo, alma y espíritu. Somos una composición de materia, ¿cómo se llama? Energía y vibración.
Eso somos la composición real de lo que somos. Entonces, en ese sentido, siempre la oscuridad buscando torcer aquellos principios sacros para desviarlos y llevarnos a una visión idolátrica, ¿no? Así es. En ese sentido, entonces, dejando claro que al final me gusta llegar a estos puntos, transmitir a la audiencia de que a veces cuando se plantean cosas, se cometen hierros que a mí me parece que deberíamos de reflexionar más en ellos, y hablo en términos generales, donde se plantean ideas excluyendo de manera total el que exista una relación o una perspectiva de luz detrás de ellos, como cuando se generaliza, por ejemplo, con el tema de los masones o con el tema de la geometría sagrada de símbolos que se quieren, que porque la oscuridad los ha tomado, entonces se dejan a un lado que tienen un principio divino, que tienen un origen o una esencia real y que es la oscuridad quien la ha deformado. Entonces, por eso me gusta siempre llegar a estos puntos donde después de una discusión, después de excarbar y sacar aquello que realmente es lo que deberíamos, es el lastre que deberíamos de quitar, ahora entender que en esencia no es que algo haya sido creado oscuramente de la nada, sino que más bien es tomar algo de la luz y prostituirlo. Entonces, por eso quería llegar a este punto. No sé si quieres comentar algo o vamos ya al siguiente Claro, aspecto, que sería el claro, cierre. es que Adelante. ahí, sí, es que ahí ves la historia del origen del catolicismo, ¿no? Cuando tú ves el origen del catolicismo desde el año 400, ¿qué? Desde el año 325, y tú ves todos los concilios que se hacen hasta, pues, seguir el concilio de Trento, de Constantinopla, de Tokio, o sea, todos esos concilios que ellos inventan, ¿sí? Donde al final te paras a pensar, ¿qué es lo que están queriendo buscar? O sea, ¿por qué hacen concilios ecuménicos para reunir, para establecer cosas si las cosas ya están establecidas? Eso es lo que resulta un tanto extraño. Fíjate, cuando ves el antiguo pueblo de Israel, mm, estos mensajeros que vienen de parte de Yahvé se comunican directamente con Moisés. Y el único anexo aquí es cuando Yetro le dice, no puedes administrar las cosas tú solo, tienes que poner gente que administre. Y estaban de acuerdo, o sea, fíjate cómo esto no venía, los mensajeros no vinieron a plantear esto. Sin embargo, esta opinión que trae Yetro, seguramente venía parte del Espíritu Santo, es para aligerar el trabajo que estaba haciendo Moisés y poner administradores. Y dice, bueno, a partir de ahí habrá administradores, pero a quienes pusieron fueron jueces. Luego el pueblo eligió un rey, y ahí ya metieron la pata, pero cuando observas todo ya viene modelado, ya viene estructurado, y a partir de ahí ya no se agregan más cosas. Solamente en el tiempo de los macabeos, después de los macabeos, perdón, que sacan el dominio seleucida de Antíoco, establecen un sacerdocio, ¿no? El sacerdocio asmoneo, y básicamente, o sea, eso es el sistema. Ellos no tratan de agregar más cosas, ¿sí? Si establecen, digamos, el Sanedrín, pero ¿qué es el Sanedrín? Una asamblea. Más allá no hay, o sea, ellos no establecen nada porque las cosas ya estaban establecidas por Dios. Por eso tenían tantas discusiones entre grupos, ¿sí? Que si los am, em, esenios, los saduceos, los fariseos y otros, incluso a veces los escribas también tienen una opinión distinta. Am, y te das cuenta de que ellos discutían muchas cosas, pero sabían que era una cuestión filosófica, no la podían imponer como ley porque la ley ya estaba establecida. Entonces, hay unas cosas que ya están establecidas. Jesús mismo dijo, yo no vine a cambiar nada, yo vine a darles la explicación correcta de lo que ya está escrito. Ahora, lo que ocurre es, observamos, ¿sí? A partir del primer concilio de Nicea, que empiezan a establecer o imponer cosas y uno debería pensar, pero ¿qué estás estableciendo si ya las cosas están establecidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita establecer? No, lo que necesitan es establecer la misión del engaño. O sea, el plan del engaño es lo que ellos tienen que establecer. Ellos tienen que establecer cuáles son las pautas por medio de las cuales van a esclavizar a la humanidad y la van a engañar para poder mantener un dominio férreo sobre la raza humana. Eso es de lo que se trata en realidad. Y lamento que a lo mejor a un católico no le guste lo que estoy diciendo, pero las cosas pues hay que decirlas como son. Se busca un plan de dominio con la excusa, ¿sí? O sea, o con la base del argumento es la Biblia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces ellos cogen esto como recurso para coger
el Imperio Romano y convertirlo en una estructura que no necesite las armas para conquistar otras naciones, sino que utilice la psicología inversa, el chantaje emocional, el sentimiento de culpa. Y a partir de eso, imponerse ellos como si fuesen básicamente el representante de Dios en la tierra, o casi que Dios, ¿no? Así que a partir de ahí, para poder establecer algo que es, o sea, si ya las cosas están establecidas, cualquiera iría a las bases y diría, estas son las bases. Pero según las bases, ustedes están mintiendo. Entonces lo que tienen que hacer es modificar las bases y decir, no, no, eso ya quedó obsoleto, ¿sí? Como la teoría del reemplazo. Y ahora hay que establecer unas bases nuevas. En esas bases nuevas, una de las cuestiones que tienen que introducir es la idolatría a Jesús. ¿Por qué? Porque es que Jesús está haciéndote un mensajero, perdón, te está haciendo un maestro que te está enseñando cómo alcanzar el despertar de conciencia para que tú encuentres tu camino con Dios. Pero eso no le conviene a la institución religiosa. ¿Por qué? Porque entonces la gente, ¿para qué va a ir a hacer votos? ¿Para qué va a ir a confesarse? ¿Para qué va a reunirse entre cuatro paredes? ¿Por qué le iba a dar dinero a la estructura papal? O sea, no tendría, la gente no creería, ellos podrían decir, bueno, hacen esto y hacen aquello, y la gente dirá, tú di lo que quieras, nosotros tenemos una conciencia y una conexión con el Creador, nosotros no tenemos relación con ustedes, hagan lo que les dé la gana, pierden completamente el poder. Entonces, para poder conseguir eso, necesitan justificar. ¿Y cómo pueden justificar eso? Primero tienen que cambiar la naturaleza de Jesús. Entonces, ellos son los que se encargan de deificar a un ser humano, ¿sí? ¿Para qué? Para poderlo separar de nosotros, para poder convertirlo en un Dios y decir, no, ustedes son una lacra, ustedes son unos pecadores, ustedes son una escoria, ustedes se van a ir al infierno, ustedes son, o sea, ustedes son lo peor y no crean que tienen una conexión con Él, no, porque Él es Dios, ustedes no son Dios. Entonces, crean una brecha, cuando en realidad la brecha no existe. Lo que existe es el maestro y el estudiante que comparten cosas. Entonces el maestro te enseña unas cosas que tú hasta el momento no conoces. Luego tú le enseñas como maestro a tu aprendiz. Entonces uno y otro se van retroalimentando en función, ¿sí?, del que sabe un poquito más. Sea en experiencias, sea en conocimientos. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Jesús está enseñando como un maestro, no como un Dios. ¿Dónde has visto tú un Dios que baje del Olimpo y se ponga a enseñarle cosas a la gente? ¿Por qué iba a querer hacer eso? Lo hizo Prometeo y le salió mal. Entonces, lo que hay es una correlación, ¿sí?, entre el maestro y el aprendiz. Cuando hay una relación entre el maestro y el aprendiz, y eso es un desarrollo de la conciencia, como ocurre con Eliseo y Elías, ya no hay necesidad de una institución, porque la institución lo que está buscando es tener un control de las masas. Y eso es lo que vas a encontrar cuando ves todos los concilios. Piensas, ¿por qué tienen que agregarle características a Jesús y decir que Jesús es esto y es aquello cuando cualquiera que lee los evangelios ya sabe? O sea, ya lo puede mirar. ¿Qué vas a agregar tú que no esté ya escrito? Lo que vas a agregar son cosas que no están escritas, precisamente para crear una deformación en la realidad. Porque cuando tú lees los evangelios, tú lo que estás encontrando es un ser humano que está muy avanzado y que nos está enseñando a nosotros cómo llegar a ser como él. Mantenernos, o sea, él va avanzando y nosotros lo vamos alcanzando. Entonces vas a llegar a hacer las mismas cosas que él en algún momento. Así es como funciona. Es un sistema de hermetismo, de un trabajo de crecimiento interior. Pero como ellos no querían eso porque eso no les convenía, ellos necesitaban mantener el estatus estructural y un dominio sobre las masas. Entonces inventan algo que te hace sentir que ya tú no estás conectado con Jesús, Él está por allá en un octavo, noveno cielo, y tú vas a depender de la institución. Tú no puedes llegar donde Jesús. Tú lo necesitas a ellos. Necesitas al cardenal, al obispo, a las avispas, a los mosquitos. Necesitas todas esas cosas y pagarles a ellos para ver si te dan lugar para poder entrar al cielo. Si es que ellos lo consideran, tienes que confesarte con ellos y tienes que darles dinero y tienes que someterte a cualquier cosa que ellos digan. Y te das cuenta, al final lo que ellos están haciendo es una trampa que era donde quería llegar el Sanedrín. O sea, mucha gente del Sanedrín quería empezar a convertir precisamente la idiosincrasia judía en eso, y por eso Jesús los recriminó, porque ellos estaban actuando de esa manera, diciendo, ustedes se creen que son mejores que las demás personas y les ponen unas cargas que ni siquiera está establecido en la ley de Moisés. Entonces, eso lo lleva, la institución católica lo lleva a otro nivel, y es mantener esa cúpula donde ellos están aquí y el ser humano aquí, cuando en la ley todos son iguales. Así que en realidad se trata de eso. Por eso la Trinidad es una forma de decir, aquí está el Padre Creador, aquí está el Espíritu Santo, aquí está Jesús, y tú estás aquí debajo de la escala, eres lo peor de todo lo peor, debajo del barro y debajo del excremento, ahí estás tú.
y tienes que hacer un montón de oraciones y un montón de ayunos y dar dinero a la institución y arrepentirte 40.000 millones de veces porque eres lo peor y eres un pecador y si tienes suerte no vas a ir al infierno. Y te das cuenta de que ahí está precisamente la obra de Satanás trabajando, porque todo eso solo puede venir de la iniquidad. No puede ser, eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús, que te está diciendo, nosotros somos todos iguales, somos hermanos, ¿sí? Tenemos al Padre dentro de nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, tú trabajas con el Espíritu Santo, por eso ellos te hacen pensar, perdón, te hacen pensar que tiene que haber algo extraambótico para que descienda el Espíritu Santo. Y dice, ok, y cuando desciende el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Entonces empiezas a balbucear, a hablar en un idioma raro, te caes al suelo y dice, ¿y cambió tu vida? Sí, no, no cambia tu vida. ¿Cambia tu estado de conciencia? No cambia tu estado de conciencia. No, algunos se tiran al suelo y empiezan a hacer breakdance. ¿Y cambió su vida en eso? No, no cambió absolutamente nada. Entonces es un circo. Los están engañando para que no vean que su trabajo interior es el trabajo interior que llevan ya con el Espíritu Santo sin ningún tipo de truco mágico, ni tienen que hacer un círculo en el suelo con un pentagrama. Que Jesús no está por allá lejos, es un ser mágico, sino es un maestro que nos ha enseñado unas pautas. Pon en práctica las pautas, si no, entonces no te llames cristiano. Y el Padre no tienes que ir a buscarlo en un templo, ni en una montaña, ni en un libro, está dentro de ti, porque todo lo que nos rodea y todo lo que somos es el Padre. Si esas cosas básicas no las entienden, entonces no se pueden llamar cristianos porque no entendieron las cosas más simples. Lo que están siguiendo es una cantidad de cátedra, de mentiras y engaño que vienen desde el año 325 y que los heredaron, la mitad de las cosas las heredó el protestantismo y el calvinismo y el luteranismo. La mitad de esas cosas las heredaron. Algunos dijeron que no y más o menos en ciertos puntos tenían razón, pero todo lo demás lo siguieron heredando. ¿Por qué? Porque también el protestantismo se encontró con lo mismo. Si tú llevas a las personas al despertar de conciencia, ya no hay necesidad de que vengan a darte dinero, ya no hay necesidad de que vengan a reunirse a cuatro paredes, ya no hay necesidad de que crean en ti como si fueses un superior porque dicen, ¿para qué te necesito a ti? Si ya tengo las enseñanzas que me puso Jesús, las voy a poner en práctica. Y yo tengo un guía que trabaja dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿yo para qué te necesito a ti? Entonces, no tiene ninguna gracia. Pierden completamente el poder. Todas las religiones que existen precisamente porque necesitan engañar a las personas para que se hagan dependientes de ellos y que crean que tienen que seguirlos a ellos, cuando lo que tienes que seguir son unas pautas que ya fueron escritas hace 2000 años. Y que para todo lo demás que tú necesitas el día a día, tienes una conciencia que está trabajando en ti, que es el Espíritu Santo. Entonces no hay necesidad de toda la institución. Por eso es por lo que se perpetúa una mentira como la Trinidad, o se perpetúa una mentira como la idealización de Jesús, o se perpetúa una mentira como decir que el Espíritu Santo solo desciende con una cuestión mágica y casi que tienes que hacer 3 piruetas y poner unas velas y tirarte al suelo y agachar la cabeza 4 veces. Porque a través de la mentira te desilusionan y te hacen pensar que hay un velo todavía. Con ese velo se rasgó de arriba para abajo. O sea, el primero que te demuestra que se rompió el velo es el Padre porque raja el velo de arriba hacia abajo. Quiere decir, ya no hay separación entre nosotros. No necesitas rituales, no necesitas hacer danzas extrañas, ni torcer la cabeza hacia atrás y empezar a sacar la lengua y hablar en japonés, en chino o en quién sabe qué cosa. Sencillamente te sientas en un sitio donde no haya nadie, en silencio, y te comunicas con tu interior porque tu Padre ya está dentro de ti. Y trabajas todos los días un poquito de tiempo con el Espíritu Santo que ya está en ti. Y si no sabes qué normas y qué pautas seguir en tu día a día, leer lo que te enseñó Jesús. Ahí te lo dice. Haz esto y haz aquello. Te lo está diciendo. Si es tu maestro, ponlo en práctica. No hay más misterio. El misterio lo imponen las instituciones para tener un dominio sobre las personas. Porque necesitan ese dominio. Porque es una cuestión del propio ego. El ego se disfraza de ángel de luz. Ok. Se perpetúa una mentira sustentada, basada, creada a través de la deformación o tergiversación o torcer una verdad. Las mentiras realmente que tenemos hoy no son creaciones de la nada, son tergiversaciones o torcer conceptos divinos y enfocados para donde le gusta llevar al ego, que es hacia la idolatría, hacia la dependencia, hacia la esclavitud. Sencillo. ¿Correcto, don Frederick? Así es. Muy bien, entonces para proseguir en este momento, en la segunda parte y final de este programa, es hablar un poquito de esa idea errónea que se tiene de que esos grandes maestros, esos grandes iluminados, que muy famosos en nuestros tiempos,
o bueno, de antaño, esos grandes filósofos, esos grandes maestros espirituales, guías, que no fueron guiados por el Espíritu Santo, habla la mayoría de gente porque no aceptaron a Jesús. Hablamos, por ejemplo, de las enseñanzas que yo compartí el otro día, que hay gente que se maravilla, por ejemplo, si de repente tienen la oportunidad de estudiar el pensamiento estoico. Pensamiento estoico es una cosa maravillosa que cuando tú la lees dices, este es el mero sello del Espíritu Santo, porque el estoicismo es, para mí, en palabras evangélicas, el estoicismo es la, ¿cómo decirlo? La escuela que potencializa el desarrollo o la manifestación del fruto del Espíritu. El estoicismo es algo hermoso que lo único que te invita es a vivir una vida consciente del manejo de ser el dueño de tus emociones. A eso te lleva el estoicismo. Y hay gente que se maravilla del pensamiento platónico, del pensamiento, no sé, de Aristóteles o de algunos Sí, la pensamientos. filosofía, observa la filosofía griega, la filosofía china, observas Ujú. o sea, incluso la filosofía en la India, cuando no se veía ese como una religión, sino hace, sí, hace más de 2000 años, y eran personas que ni siquiera cuando había conflictos la cogían con ellos. Decía, esos son los filósofos. A esos ignóralos porque eso están, o los llamaban los poetas también. Los ignoraban, no los metían en los conflictos porque sabían que ellos no iban a tomar parte de nada, porque para ellos todo era amor. Eran como los hippies de aquel entonces. Entonces no les hacía falta eh, profesar, o sea, memorizar una cantidad de pasajes o tanta doctrina, sino sencillamente entender cuestiones de lo más simples. Y lo vas a encontrar, como el caso de los estoicos, ¿sí? Y hay muchos grupos que han existido a lo largo de la historia y destaca, ¿sí? Los filósofos chinos y destacan los filósofos griegos, precisamente por eso, por un estado de quietud, de no acción, de no intervención. Bueno, el famoso Confucio y Lao Tse, muy famosos en ese sentido, también Buda, Siddhartha Gautama, que destacan, Sócrates también destaca en ese sentido, Sí. por el hecho bueno, siempre la filosofía asiática siempre ha estado, digamos, un par de pasos más por delante que la griega, pero en todo caso te llevan a esa comprensión de muchas cosas y del análisis y la búsqueda interior y demás. El problema es la religión después, es en realidad el Sí, aquí lo problema. que quiero que platiquemos sobre esto es, pues, esa discusión estéril realmente de los cristianos en decir que no tenían al Espíritu Santo porque no habían aceptado a Jesús. Yo sé que lo hemos discutido ya en más o menos superficialmente en otros momentos de esta serie de programas del Espíritu Santo, pero quiero meterme de llenos con estos personajes de la historia, donde se tiene esta idea absurda y errada de que no estaba el Espíritu Santo con ellos. Entonces tú has dicho en muchas ocasiones, bueno, entonces ¿quién estaba? O sea, ¿quién es capaz de alcanzar pensamientos tan elevados, sí, como los que alcanzaban estos filósofos o estos grandes pensadores o estos grandes maestros iluminados? ¿Quién era? ¿Quién los llevaba a esos estados? Y es Claro, aquí y no donde la solo gente eso, perdón, y ni siquiera hace falta irse a otras culturas. Cuando tú analizas cosas, o sea, por ejemplo, cuando Moisés escribe la Tanakh, ¿sí? Lo que llaman Pentateuco, y describe cosas que ocurrieron antes de él, describe, y no, bueno, mucha más literatura, ¿no? Pero por hablar de lo que la mayoría de personas pueden conocer a través de la Biblia, cosas que hace Abraham, ¿sí? Piensas, en cierto momento Abraham está haciendo cosas que no podía estarlas sacando de su propio criterio, ¿sí? Él estaba haciendo algunas cosas trascendentes, Moisés estaba haciendo cosas trascendentes, ¿sí? Y encuentras la actitud de ciertos individuos. Mira la mamá de Jacob, ¿sí? ¿Cómo puede ser que ella sabía que tenía que engañar a su marido para que su hijo se pusiese bello de animal para que recibiese la primogenitura, ¿sí? En vez de su hermano Esaú? Al final todo esto, miremos la historia en lo que terminó. Te das cuenta de que estaba influenciando a la mamá de Jacob.
Te das cuenta de que hay algo detrás de todo esto. Mira el hecho, por ejemplo, de cómo los hermanos de José, lo venden para que sea esclavo. Todas las cosas que José aprende mientras está en prisión, no sé, fueron como 12 años por lo menos en prisión. ¿Y en qué conlleva todo eso? Como todos ellos viajan a Egipto, como todos ellos, todas estas cosas cambian a sus hermanos, como ellos mismos llevaban años viviendo en un cargo de culpabilidad. ¿Te das cuenta el Espíritu Santo trabajando en la vida de todos ellos y preparando escenarios que van a culminar en un escenario determinado? Como Esaú al final perdona a su hermano justo cuando lo venía a matar. ¿Sí? Y vas a decir, si esto no lo está llevando el Espíritu Santo, ¿quién lo estaba llevando? ¿Belcebú? O sea, hay que usar también un poquito de la inteligencia, ¿no? Cosas evidentes que estás viendo que no pueden ser casualidad porque se están desarrollando de una manera que sigue unas pautas muy específicas. Dice, a Noé se le dijo que construyera un barco. ¿Quién se lo dijo? ¿Lucifer? O sea, ¿quién influye en él? Dice los ángeles. ¿Y los ángeles de parte de quién vienen? ¿De Lucifer? O sea, hay que usar también la lógica. Dice, tú puedes decir los ángeles, pues puede ser los ángeles, y siempre tiene que ser los ángeles. No, y cuando dicen también, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando lo bautizaron, y antes de eso, de que estaba lleno del Espíritu de Lucifer. O sea, la lógica, o sea, nosotros somos imagen y semejanza del Creador, quiere decir que tenemos unos atributos del Creador, entre ellos la inteligencia, la razón, el raciocinio. Es que lo que pasa es que Y la hay doctrina que te utilizar hace... este tipo de principios, perdón, Ujú. para que uno analice lo que está diciendo, como el propio Jesús también que le dice a Natanael esta cosa y le dice al otro discípulo tal cosa, y ellos responden y le dice, eso lo has dicho por el Espíritu. ¿Cómo podía ser si aún no se habían bautizado, ni había caído un fuego del cielo, ni había descendido un meteorito? ¿Te das cuenta de por qué el Espíritu Santo está operando en cualquier caso? ¿Por qué Natanael estaba debajo de una higuera? ¿Qué significa lo de la higuera? Porque Jesús le está dando a entender, o sea, si uno deduce que Natanael llevaba tiempo poniéndose debajo de un árbol para orar, pidiéndole al Señor que viniese el Mesías. Entonces, para Natanael era un símbolo ponerse bajo ese arbolito. Y Jesús le dijo, antes de que estuvieses en la higuera, yo ya te conocía. Entonces, para Natanael fue como, ¡pum!, me acabas de golpear en el pecho porque sabes perfectamente, yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Bien, entonces, ¿por qué Natanael está ahí debajo? Porque algunas personas sencillamente lo escuchan hablar y dejan todo y lo siguen. Porque son los curiosos o porque hay un espíritu dentro de ellos que ya los estaba llamando, que llevaban años esperando. O este señor que el Espíritu le había dicho ya que él no iba a morir sin antes conocer al Mesías, y cuando lo ve chiquitito, le dice, este es el rey de Israel. Entonces, ¿qué espíritu se lo dijo? ¿El espíritu de Belcebú? O sea, cuando tú vas, quien está diciendo eso es que no está analizando toda la Biblia y todo lo que ha leído, la ignora. La ignora para poder aceptar una doctrina. Porque si tú estás leyendo todo, te lo dice en todo momento. El propio Esteban, cuando los libertos lo agarran y lo tiran al suelo y le empiezan a dar piedra, ¿qué es lo que él dice? Ustedes desde el tiempo del Sinaí vienen pugnando contra el Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros ancestros. O sea, el Espíritu Santo era el que estaba dirigiendo todas las operaciones desde que ellos salen de Egipto y los dirige por el Sinaí. ¿Qué otro espíritu iba a ser? ¿El espíritu de Belcebú? ¿Qué otro espíritu iba a ser? Entonces, el Espíritu Santo es el que está trabajando en todo eso y está trabajando con todas esas conciencias. Dice, por sus frutos se conoce el árbol. Mira los frutos de Lao Tse, mira los frutos de Confucio, mira los frutos de Nichiren Daishonin, mira los frutos de Pitágoras. O sea, tú analiza lo que ellos están diciendo, mira lo que Platón dice de Sócrates y tú dices, ¿de qué espíritu viene este? Si a mí me estuviese diciendo, odia a las demás personas, golpea a tu prójimo, véngate de lo que te hagan. Entonces uno diría, pues yo sé de qué espíritu viene esto, pero si te está diciendo respeta a las personas, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Cuando Jesús dice, no hagas a los demás lo que no te quieres que te hagan, porque en eso se resume la ley de los profetas, eso ya lo había dicho Gilel hace 20 años antes de Jesús. Gilel, el famoso rabino, había dicho, no hagas a las demás personas las cosas que no te gustaría que te hiciesen, porque en eso se resumen todos los libros de la Torá y de los profetas y de los escritos. Y eso lo dijo Gilel. Lo que pasa es que mucha gente no conoce a Gilel, pero él, el rabino más famoso en aquel entonces, murió cuando Jesús empezó a hacerse famoso como predicador. Pero él había dicho exactamente lo mismo. Juan el Bautista también había dicho cosas similares. Entonces, ¿qué espíritu estaba guiando el espíritu de Juan el Bautista? O sea, ¿quién Igual, está por ejemplo, cuando Jesús habla de la historia de Lázaro y el rico, era una historia egipcia, era un relato egipcio, ¿sí? No recuerdo el nombre ahorita de los nombres que utiliza esta historia egipcia de la cual Jesús toma imagen. Entonces, ¿quién
quién relató esta imagen o quién inspiró a los egipcios o quién estaba detrás de la esencia de esta enseñanza Claro. que Jesús luego traslada a los israelitas, que no era hebrea, era egipcia. Era egipcia, si no me cree, Y búsquela. ves, claro, Voy y a ves buscarla. en claro, y ves en la cultura egipcia, ahora que estás hablando de la cultura egipcia, y tú analizas su sistema de valores y dices, ¿quién dirigía el sistema de valores de los egipcios? Lucifer, analízalo. Te hablan de la pluma de Maat, ¿sí? Maat, que es el espíritu de la justicia, descendiente de Ra, y que todo alma cuando fallece cogen su corazón y lo ponen en una balanza y en el otro lado ponen a la pluma de Maat, y dependiendo de lo que pese más se hace justicia, y esa persona pues Anubis lo lleva al Duat, o tendrá que sufrir o verá si sube a los paraísos de los juncos, ¿no? A Sejet Hesped. Entonces, observa que te está hablando de la conciencia, te está diciendo de que es importante la actitud y el comportamiento, no te está poniendo unas leyes, porque en el cuadro de justicia de los egipcios no tenían necesariamente un sistema de ley, porque eso lo imponía el rey, el faraón, pero dentro de la sociedad existía un principio de que tú tenías que actuar según tu conciencia, porque eso iba a ser pesado por Maat, que es la justicia. O sea, estamos hablando directamente de lo que es la ley la ley de la conciencia. ¿Quién estaba dirigiendo eso? Lucifer. Ahí es donde tú te das cuenta de que el Espíritu Santo ha estado operando desde siempre en la conciencia de los seres humanos, y más bien cuando ellos no escuchan al Espíritu Santo, ahí sabes que está operando el enemigo, el diablo. O sea, que están escuchando a su ego, porque, o sea, no puede haber dos cosas, o estás escuchando una cosa o estás escuchando la otra. Sí, miren, hacías algunas preguntas tú y voy a compartir un poco la idea de estas preguntas que hacías, porque sé que muchos podrían estar pensando o van a pensar cuando lo vayan a ver el programa. Bueno, eh, por ejemplo, a tal persona en el Antiguo Testamento, quien lo guió fue un ángel, como tú dijiste, descendió, le habló, le dijo, o sea, se le apareció. La idea es, y solo desarrollo esta idea y luego te dejo, es que en la antigüedad había una presencia angelical, enviados directos o alguna manifestación, ¿cómo se llama? Una teosofía, ¿cómo se llama? No, teosofía, teofanía, una teofanía, una manifestación directa de, llamémosle de Dios, ¿no? En este caso de Jehová, ante ellos. Entonces, eso era lo que les dirigía. Primero, ese es un pensamiento. Eh, Otra cuestión de la que venías hablando también es, bueno, se me escapó que habían varias cosas que estabas diciendo que yo estaba tratando de pensar, bueno, esta va a ser la respuesta normal sobre esta cuestión. Vamos a ver si el Espíritu Santo me ayuda a recordar otro aspecto de lo que venías diciendo. Teníamos el aspecto este de que un Y ángel bueno, podía mientras decir, se te viene a la cabeza, respondo a lo primero, que es lo que dice ok, Esteban. Cuando observas, cuando lees el Pentateuco, ¿no? La Torah, te dice, y los mensajeros hicieron esto, o el mensajero hicieron lo otro, dice Amalaj, ¿no? Amalaj, el Malaj, o sea, el mensajero, perdón, dice Amalaj, o sea, un mensajero cualquiera, porque ahí dice el ángel de Jehová, como si solo tuviese un ángel. No, en hebreo te dice Hamalaj, el artículo Ha, él, ¿sí? Perdón, el Ha es, o sea, un mensajero, ¿sí? Malaj y Yahebe, o sea, un mensajero de ellos. No es que sea uno único, sino uno cualquiera de tantos que puede haber, el que le tocó de turno en ese momento, ¿sí? Y te está diciendo que son mensajeros, efectivamente. Pero resulta que después Esteban, cuando está hablando del Espíritu, en el Espíritu, cuando lo están matando, él dice que el Espíritu Santo lo han estado, han estado encarando y contraviniendo desde el Sinaí con todas las acciones que estaban haciendo. Entonces lo que él les estaba diciendo a ellos en la cara es que todos esos ángeles estaban representando al Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, lo estaba haciendo también a través de ellos. me Y acordé, ok. esos ángeles siguen operando hasta el día de hoy. El hecho de que uno no vea a los ángeles porque pertenecen a otra dimensión no significa que dejen de operar. ¿O acaso no te están hablando a través de sueños? Te lo está diciendo el salmista. No son todos aquellos espíritus ministradores enviados para los que han de alcanzar la salvación.
O sea, todos ellos están trabajando como parte del Espíritu Santo. O sea, los puedes quitar como los puedes agregar, pero también necesitamos un guía, una ayuda. Así que ellos son intermediarios. Y esos intermediarios han habido desde antes como después de aquel Pentecostés en particular que tanto se ha afamado. Sí, ay, Dios, va a ser un desastre aquí. Bueno, a ver si me puedo ubicar mejor. Ok, al punto que quería exponer es el siguiente. Tú decías, por sus frutos los conoceréis y hablabas un poco de algunas enseñanzas y hacías el ejemplo de, bueno, otra cosa es que me diga que vaya a matar o que vaya a hacer esto y lo otro. Y a quien puede responder, pero dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz, ¿sí? Entonces, la cuestión es, mi gente, que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y una cuestión es que pueda hacerse una obra externa, falsificarla, pero no una obra interna. Por ejemplo, que me encantó un día que compartí algo con alguien, que yo sé que esta persona no es que agarra una Biblia, ni siquiera va a poner una prédica, ni siquiera va a poner alguna enseñanza espiritual, no lo va a hacer. Sin embargo, ella en una conversación dijo, yo una vez pidiéndole al Señor poder descargar mi corazón de esto que me tiene ahogada, eh, no recuerdo la palabra que dijo, pero habló así como que ella comprendió de que la única manera de liberar su corazón era perdonando a esa persona por medio de la compasión, de tener compasión a esa persona. Entonces, o sea, esta persona nunca ha hecho una oración de decir, te acepto Jesús como mi Señor y Salvador. No va a una iglesia. ¿Quién, ustedes creen que una persona promedio que está realmente inmersa en el dolor, en la amargura, en el rencor, y que le han hecho o que ha sufrido contra alguien, va a tener la capacidad ella misma de generar un pensamiento tan elevado de venir y decir, es que para perdonarla tengo que tener compasión, entendiendo ya muy claramente qué significa tener compasión, compartir el dolor de otro, ponerse en la posición del otro, en las cosas que ha pasado. Si, si mayormente cualquier persona, incluso en lo que llaman liberaciones, se ha dado el caso de que personas le dicen, tienes que perdonar. ¿Yo por qué voy a perdonar? No, yo ese maldito no lo perdono, etcétera. La mayoría de personas dicen, perdono, pero no olvido. Y otras dicen, ni perdón ni olvido. Ese es el mayor pensamiento común. Entonces, nadie que no sea inspirado por un deseo elevado de alcanzar algo, como en ese caso, un principio de justicia, como es el qué hacer con ese dolor que tiene en su corazón, nadie va a alcanzar eso. Nadie es capaz de alcanzar algo, como alguien ponía una vez en un escrito, en un meme, eh, decía que para él la Biblia era verdad porque le invitaba a hacer lo contrario de lo que su carne quiere hacer. Y ese es el punto. ¿Qué fruto va a ir a favor de tus deseos, de nuestros deseos egoístas? ¿Qué fruto del Espíritu Santo va a ir a favor de nuestros deseos egoístas? Y aunque es cierto, aunque alguien pueda hablar bonito, estamos hablando que esta gente trataba de vivir e incluso tenía vidas públicas abiertamente donde practicaban lo que enseñaban. Por eso es que esta gente fue tan valorada y tan seguida, porque todos estos practicaban lo que enseñaban. Lo que estaban enseñando lo buscaban a vivir. Y por eso es que dejaron deslegados. Frederick, algo de esto quieres opinar. Adelante. Y eso es un buen punto. El hecho de cómo ves que lo que marcó o lo que ha marcado la historia han sido personas que han vivido según sus valores, ¿sí? Más recientemente, digamos, Gandhi o, bueno, podemos mencionar varias personas, pero más de uno se escandalizará. Olvidando que sencillamente son seres humanos con sus errores, pero el punto es que han tenido un pensamiento, han llevado ese pensamiento a una filosofía y esa filosofía se ha convertido en un estilo de vida. Y han vivido según ese estilo de vida.
que no necesariamente está estructurado dentro de un canon de una religión, menos mal, pero han vivido según esos códigos y esos códigos han inspirado a otras personas para seguir esas pautas. Si tú observas, por ejemplo, el caso de Jesús, él nunca tuvo nada que ver con ninguna religión, ¿sí? Ni habló de religiones, no tiene nada que ver, simplemente sí le dijo a la gente, obedezcan las leyes, ¿sí? O sea, hay una ley del pueblo, respétenla, ¿sí? Y no tiene nada en contra de la ley romana, porque la ley romana es también basada en el derecho, ¿no? O sea, el derecho de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que refutar sobre eso? Más bien es la ley interna, ¿sí? De tu propia conciencia. Y es enseñarle a las personas, el reino de los cielos es semejante a esto y semejante a aquello. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Tu estado de conciencia más elevado. Entonces, tú entiendes ese tipo de cosas y empiezas en un trabajo interior. Y esa es la filosofía que querías vivir. Entonces, Jesús está viviendo un estilo de vida y está enseñando un estilo de vida diferente, lógico, al que tenían los profetas, que eran muy dualistas. Era como, si no haces tal cosa o aquello, entonces va a haber un terremoto y te va a tragar la tierra, o vendrá un huracán y van a salir todos volando. Tú ves en la cultura asiática y griega, por así llamarlo griega, helenística, que no iban por ese lado. Hablaban algunas veces de la ira de los dioses. Ahí están un poquito más polarizados. Pero si ves en la cultura asiática, sencillamente hablaban del equilibrio, ¿sí? Una armonización, una paz interior. Y esa es la parte, creo que es más importante también de entenderla, que Jesús siempre estuvo trabajando en un sentido del maestro que te enseña unos valores para que tú vivas según esos valores. Y esos son los valores y el código de conducta que influenció progresivamente a la humanidad antes de que empezase a establecer lo que llaman iglesias en Anatolia, o que posteriormente eso se institucionalizase y se volviese pues toda una corrupción. Pero al principio eran personas que se reunían en sus casas, compartían, conversaban, comían juntos, oraban y hablaban de testimonios personales, y eso era un estilo de vida que ellos tenían. No había más cosas extrañas dentro de todo eso. Luego ya empiezan son los dogmas, a tratar de interpretar y suponer, y bueno, ya eso es otra historia, pero va más allá de lo básico, que es unos principios, un código de conducta, unos valores que tú tienes como ser y te ciñes a esos valores y tú vives según ese estilo de vida. Esa es la filosofía que tú tienes del respeto, del amor y de la confraternidad. Veamos si eso se aplica en las comunidades cristianas, ¿sí? Porque ellos son cristianos el domingo que van a la iglesia o un miércoles que van y son los mejores cristianos durante las 2, 3 horas de culto, pero salen de ahí y ni su vida cambia, ni ellos son necesariamente un ejemplo para las demás personas. Puede que marquen, o sea, puede que los distingan porque tienen un comportamiento religioso, un fanatismo religioso, pero no por un código de conducta que dicen, vaya, esa persona es ejemplar. Y vaya, por ese comportamiento que tienen, producen una estampa o una impronta en la sociedad. No, no lo hacen. Entonces te das cuenta de que no es más que fanatismo religioso y que hace mucho más el confucianismo, el taoísmo, el sijismo, el jainismo, el sintoísmo, hacen mucho más esas filosofías que el fanatismo religioso de estas personas. Ahí te das cuenta que por el fruto se conoce si realmente aplican o no aplican las enseñanzas de Jesús. Así es. Bueno, última pregunta para el cierre de este programa. Creo que sí, ya me estás escuchando. Es que esta cuestión es espectacular, ¿verdad? Voy a ver si me deja estar en cámara para la última pregunta. ¿Cómo explicarías tú a alguien que el Espíritu Santo ha hecho una obra desde siempre con toda la humanidad en diferentes épocas, en diferentes zonas del planeta, con diversas culturas, hablándole a cada una según su idiosincrasia, según su historia, porque cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que muchas de las mitologías realmente fueron situaciones históricas de ciertos pueblos en diferentes partes del planeta, entender que el Espíritu Santo a cada uno le habló según su momento histórico, según su vivencia, y que levantó en cada lugar el Espíritu Santo, levantó en cada lugar un personaje, un individuo, un maestro, una luz para iluminar al resto
de la gente. ¿Cómo explicarle a alguien esto? Y cómo explicarle de repente que por eso lo que tú decías ahora mismo, y que es muy cierto cuando tú lees algunos de los escritos de la vida de Sócrates, cuando Sócrates se defiende, según relata Platón, bueno, que Sócrates no escribió nada, ¿verdad? Realmente Platón es que escribió de la vida de Sócrates. Pero cuando Sócrates se está defendiendo, él usa mucho y se puede entender que tenían, ¿cómo decirlo? En cierta manera, pues comulgaban con la idea de las deidades. Entonces alguien puede decir, ¿cómo el Espíritu Santo puede estar guiando a un Sócrates? Sí, cuando Sócrates está prácticamente avalando la cantidad de deidades que tenía una población, como un Espíritu Santo puede estar, no sé, detrás de un Krishna, cuando detrás de un Krishna también habían múltiples deidades. ¿Cómo explicarle también a alguien, a la par de esto, que Jesús de alguna manera vino a ser, a ver, porque se tiene bueno, no sé si nos quedamos con esta primera parte, pero Sí, luego se primero resuelve. lo primero. Quedémonos en esto. Sí, sí, sí. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, la cuestión sería, primero, entender que los dioses, ¿sí? O sea, cuando la cultura, bueno, es muy bueno que has mencionado eso y aclararlo, sería muy bueno aclararlo. Cuando se habla de dioses, se está hablando de los atributos de la divinidad, ¿sí? Ellos lo definían de esa manera dentro de su poco conocimiento o percepción, digamos más bien percepción, porque percepción es como tú identificas las cosas como tú crees que son. Entonces un filósofo dirá, eh, veo cómo en primavera las flores hacen esto y aquello. Sí, veo cómo en verano ocurre esto y cómo salen los frutos. Veo cómo en otoño empiezan a recogerse, veo cómo en invierno descansan. Entonces tiene que haber una fuerza detrás de todo eso. Entonces digo que habría un espíritu, digamos Persefón, ¿no? O Perséfone, Proserpina, como le quieran llamar, que se encarga de todo eso. Y dirán, ¿y entonces dónde está Persefón durante el invierno? Ella desciende al inframundo porque resulta que Hades la secuestró y la libera nuevamente en primavera. No importa la historia, si es cierta o no es cierta, posiblemente ni siquiera sea cierta. Pero ¿qué es lo que nos trata de transmitir? Que está diciendo que hay una fuerza y no puede ser casualidad, ¿sí? Que en primavera encontremos el florar, ¿sí? De las flores, valga la redundancia, ¿sí? Cómo se producen los frutos y después en otoño empiezan a descansar y en invierno no producen nada. Entonces, para contarnos eso, nos cuentan de una presunta cuestión que si Hades se enamora de Perséfone y se la llevaba al inframundo durante el invierno y después la regresaba en primavera. Entonces, estos son relatos que te tratan de evocar. Estos relatos no pueden venir sino parte del Espíritu Santo para enseñarle a estas culturas que hay una fuerza más allá, ¿sí? Entonces, las cosas negativas decían que tiene que ver con Hades. Entonces, decías, por ejemplo, la luz de la conciencia, ¿sí? O la justicia. Por ejemplo, la luz de la conciencia ellos lo definían como Zeus. La justicia la definían como Atenea, ¿sí? Cuando había guerra, ¿sí? Decían, no puede surgir por sí solo, alguien está incentivando esta guerra, entonces se lo atribuían a Ares. Cuando alguien amaba, ¿sí? Decían, tiene que venir de algún lado. ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te hace sentir ese amor? Entonces decían, eso tiene que ser la diosa Afrodita. Cuando alguien se enamoraba de otra persona, decían, eso que seguro que Cupido le lanzó una flecha, sí, Eros. Entonces era, le daban, o sea, daban personificaciones a los atributos porque eran conscientes de que las cosas no pueden simplemente darse porque sí tiene que haber algo que esté detrás. Pero no estaban negando la existencia de un Dios soberano sobre todas las cosas, sencillamente todavía no lo conocían. Por eso Pablo les dijo, hay uno que está sobre todas las cosas. Por eso Yahvé mismo dice, yo soy Dios de todos los dioses. O sea, no está negando la existencia de otros dioses, está diciendo que Él está por encima de todos ellos. Y Él no está teniendo un conflicto con el hecho de que existan otros dioses, porque de dónde salieron, los creó él mismo. Es una forma, en un sentido, una forma de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si no existiesen estos espíritus de la naturaleza, si no existiese la fuerza del sol, no habría vida. Pero ellos no entendían las cosas como la ciencia moderna que dice que el sol simplemente funciona porque por casualidad de repente hubo una explosión y apareció el sol. Para un filósofo antiguo dirían, eso es una completa estupidez.
¿Cómo se te ocurre decir que algo surge de la nada y que se mantiene por sí solo y que nos da vida? ¿Sí? Siendo nosotros algo tan glorioso y algo surge ahí y por casualidad está ahí y aparece y desaparece a las 12 horas después y vuelve y aparece, porque sí, eso sería un insulto a la inteligencia. Tiene que haber algo detrás. Pero como ellos todavía no conocían sobre el Dios superior, porque no era como los hindú, los Vedanta que tenían pues, un poco más de información sobre los dioses, ellos decían, pues es Apolo, ¿sí? Que está arrastrando el carro de Helio, ¿sí? El dios solar, y son los dioses los que infunden la vida en la tierra. Entonces, el hecho de que hablen de dioses no significa que estén entrando en conflicto con el creador del universo, porque el creador del universo dirá, sí, sí, todos ellos son espíritus que yo he puesto ahí para que se encarguen de administrar las cosas, pero los seres humanos, y eso lo vas a encontrar en la literatura antigua, en diferentes culturas, que los seres humanos empezaban a venerar a los astros y empezaban a venerar a la naturaleza cuando, o sea, los espíritus de la naturaleza y los astros, siendo que ellos simplemente eran administradores y ministradores de cosas que les había dado el creador del universo. Entonces, la culpa no fue necesariamente de la mayoría de los dioses. La culpa de los dioses, si les queremos llamar dioses, o lo podemos llamar conciencias, o cargan eso, sino de los propios seres humanos que en su deseo, o sea, en este comportamiento de coger nuestro poder y cederlo y sacarlo fuera, entonces lo que hace es venerar a administradores. Sí, y muchos administradores se dejaban venerar y otros no. Eso es otro tema que podríamos hablar y creo que también ya lo hemos tratado hace bastantes años, del asunto de todo el asunto de los dioses. Eso, bueno, también tienen a Plutarco para que lo lean en Moralia y también a Platón. Pero el punto es ese, el hecho de que mencionen dioses, quiten la palabra dioses y imagínense que está hablando de atributos. Entonces, los dioses simplemente en el lenguaje de ellos eran los atributos que no son naturales porque tiene que haber una fuerza detrás de ellos. Simplemente no tenían la conciencia, por lo menos en ese caso y en esa época los griegos, de que encima de todas esas virtudes que ellos personificaban como dioses, había un hilo conductor que dirigía a todos los dioses, ¿no? Por eso se perfecciona mucho esto con Filón en Alejandría y en especial con ¿cómo se llama? Valentino en Roma, que dan otra, o sea, hablan del siguiente nivel de esas personificaciones de dioses, hablándote de la mónada, sí, hablándote del pleroma y de todas las fuerzas que hay encima, de lo cual los griegos no, por lo menos no tenían muy buena información, digamos, para ese entonces, ¿no? Bueno, aunque algunos creen que realmente fue bastante influencia griega la que tuvo, ¿cómo se llama? Valentín y bastante influencia de la India y de Asia para muchas de las cosas de las que concluyen. Pero bueno. Las bases, ¿sí? O sea, ellos Ujú. tienen las bases, igual lo ves en Filón de Alejandría. Ellos tienen ya unas bases, lo que hacen es ser conscientes de que toda esa información que ha dejado el Espíritu Santo en la literatura y en los mitos es para que uno ensamble. A Entonces, eso. ¿qué es la mitología? Cuando tú y analiza cualquier mitología y te vas a dar cuenta que son relatos simbólicos y tú puedes coger y ensamblar y decir, ah, el Espíritu Santo me estaba diciendo eso, los estaba contando a ellos eso. Vas a encontrar que siempre hay moral detrás. ¿Qué es moral? Lo que nosotros en español decimos moraleja, en inglés dice moral. ¿Sí? Es algo que te está contando, algo que es para para una serie de valores que te va a dar al final. Esa es la moraleja de una historia, la moral que hay detrás de un relato. Pero también hay cierta parte, consideran algunos, y también de los mismos estudios que tú has hecho, de que detrás de esas mitologías hay relatos históricos que de repente no son en esa manera tal cual los presentan, pero hay parte de la historia que se iba contando oralmente, de persona en persona, ¿no? Claro. Ok, bien. Entonces, ya ahora para cierre, que creo que voy a tener que tener mucho cuidado de cómo hacer la pregunta para que eh, no me la vayas a malinterpretar y también jalar para acá. ¿Cómo explicarle a alguien que, um, que Jesús, al traernos ese mensaje que nos trae, es ciertamente, hay una diferenciación, por llamarlo de alguna manera, del mensaje de cualquier otro que atrás vino? Como si Jesús hubiese integrado todos los mensajes de los anteriores, los hubiese unificado y nos hubiese trasladado a algo más cercano a nuestra realidad con lo que llamamos Padre. ¿Cómo explicarle a estas personas
que Jesús mismo también es consciente del trabajo de los anteriores, del trabajo que el Espíritu Santo también hizo con los demás, y que él sabe que su misión de alguna manera podría ser, yo la visualizo así, como una misión integradora del mensaje de todos los anteriores, ¿verdad? Y que se ha venido perfeccionando en el desarrollo de nuestros años hasta llegar a hoy. Pero también al mismo tiempo, esta información que posiciona a Jesús en esta idea eh, de deidad, cómo limpiarla, porque hay quienes relatan que ciertamente hubo algo que vino, llamémoslo así como lo presenta Valentín, de esos cielos superiores, ¿sí? Porque existe la versión del Jesús el alma del Jesús que estuvo hace más de 2000 años, pero es un alma que vino reencarnando. También existe la versión bueno, pareciera que los textos gnósticos muestran que cuando el alma de Jesús va descendiendo de los cielos superiores, va como escondiéndose, ¿no? Para no ser identificado hasta, bueno, por lo menos yo es lo que interpreté, quizás estaré algo equivocado. Pero va como escondiéndose de las fuerzas oscuras para que no identifiquen el plan que están desarrollando de arriba. Pero también existe otras interpretaciones de que el alma o el espíritu crístico que reposa en Jesús es una porción que vino de las partes más elevadas de, no sé, si de ese reino, de ese cuarto reino que habla Valentín de Roma. Es decir, ¿cómo llegar a un punto de que no se involucre el ego en la visión de idolatría hacia Jesús, pero sí una idea que nos pueda conciliar en que hay algo diferenciado, una, no sé, una potencia que reposó en Jesús, una parte crística muy atenuada, o sea, algo que nos pueda llevar a un equilibrio entre sacarnos de la idolatría, pero aterrizarnos a una situación donde podamos ver que sí existe una diferencia marcada, si quiera llamarse la palabra, entre Jesús y los demás, pero sin entrar en la idolatría, pero sí tratando de ser justos y honestos con algunas ciertas palabras que nos dice la Biblia, que nos trasladan de repente bueno, sin duda teníamos que vivió entre nosotros una de las glorias más grandes que pudo venir de arriba. O sea, algo así quisiera yo, que no nos lleve ni la idolatría, pero que seamos justos en entender si es que realmente entre nosotros reposó una de las glorias más grandes que vino de arriba, por llamarlo de alguna manera, un término, ¿no? Una alma súper potenciada, súper divina, que palabra, como algo que venga de la porción crística netamente, qué sé yo, pero algo que, ¿en qué palabras dirías tú? No, definitivamente el tipo que caminó acá era algo muy representativo de arriba, no sé, ¿cómo o es que Bueno, no? ¿Qué es lo que tú dirías? antes de responder eso, haré una pregunta retórica. ¿Para qué quieren deificar a Jesús? Y eso lo dejo con una pregunta al aire porque la respuesta la vamos a encontrar en la psicología, ¿sí? Uno debe conocerse a sí mismo y debe pensar por qué pienso así o por qué quiero y busco eso, buscar el autoconocimiento y el análisis. ¿Por qué necesitas creer en un Mesías fuera de ti cuando todo lo que se te ha enseñado es que tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo porque tú viniste como alma a esta encarnación a superar una serie de exámenes, lo que Jesús define como tenéis muchas pruebas, ¿sí? Y te vas a ir perfeccionando para descubrir quién eres como un Dios dentro de un cuerpo temporalmente de tercera densidad, y vas a volver a la fuente. O sea, todos vamos a ser uno dentro del mismo contexto, no habrá ninguna diferencia mayoritaria. La diferencia ahora estriba en los niveles que hay dentro de este universo, pero si quitas los niveles no hay diferencia. Dentro de los niveles hay diferencias de dimensiones y del tiempo. Entonces, en el tiempo, ahora yo no conozco lo que Yeshua conoce porque lleva más de 2000 años de ventaja. Pero dentro de 2000 años o 3000 puede que yo sepa ya lo que él sabe, pero simplemente dentro del tiempo va a estar siempre aventajado porque
cuando yo vengo a aprender lo que él ya aprendió, él ya está aprendiendo algo nuevo. Cuando yo vengo a aprender lo que él aprendió, ya, entonces como que siempre me tiene una ventaja. Y porque lo conocemos a él. O sea, en el sentido de porque conocemos esa historia, pero no hemos estado en otros planetas para conocer a otras personas y lo que hayan podido enseñar. Entonces, de lo que se basa es, o sea, lo que ocurre es, hay una idealización con base en una información limitada. Pero si observas, si uno estudia, por ejemplo, a Lao Tse, o si estudias a Siddhartha Gautama, también admirarías mucho lo que él está haciendo. La cuestión es, caerías, o sea, algunos caen también en por empezar a poner estatuas de Buda y querer también hacer cosas como si fuesen Buda, ¿sí? Cuando en realidad lo que uno debe analizar es, ¿qué es en realidad lo que yo debería hacer? Venerar a otra persona. ¿Yo qué saco venerando a otra persona? A Jesús no le molesta que lo veneren. Es decir, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pero si le pudieses preguntar, como él explica en varios manuscritos, él dice, yo no vine ahí para que me idolatraran, sino para que cogiesen mis enseñanzas y las pudiesen en práctica. ¿Qué saco yo? O sea, ¿qué saca él con eso? Precisamente consigues el efecto contrario, el efecto que quería evitar Ra. Cuando Ra, el grupo de Ra desciende de Egipto y vienen a enseñarles, la gente los empieza a idolatrar y dijeron, vámonos de aquí porque nos malinterpretaron. Entonces Jesús sabía que eso podía pasar y lo que hizo fue aprovecharlo en el beneficio de la gente. Por eso le dijo a la gente que se haga según tu fe. O sea, si tú crees que yo lo puedo hacer, pues voy a aprovecharlo a tu favor. Que esa convicción que tú tienes de que yo soy esto y yo soy aquello, pues que eso te sane. Yo ni siquiera necesito tener que hacer mayor cosa porque tú estás plenamente convencido de eso y es tu convicción la que lo va a producir, no yo, o sea, no él. Entonces, es importante entender esta cuestión. ¿Por qué quieres deificar a Jesús? Si eso precisamente lo que hace es desconectarte de tu propósito en la existencia. Miremos al propio Jesús. Él cuando llega, él cuando encarna, ¿sí? De las tantas veces que encarna, ¿qué es lo que está haciendo? Está encontrándose con adversidades, vicisitudes, el cansancio, el calor, el hambre, el deseo sexual, la muerte en algún momento también, ¿sí? Cosas que ocurren en el día a día, la necesidad o sea, vive como un ser humano. Entonces, él también está viviendo una experiencia y él también se está perfeccionando mientras está enseñando a otros, como lo ves en los salmos de David que te lo explica. Si tú observas a los profetas, si observas también en otras culturas, te vas a dar cuenta de lo mismo. Nosotros estamos viniendo a encarnar a este planeta, hablemos para no irnos más lejos, a este planeta, porque en este planeta venimos a experimentarnos y a evolucionar. Algunas personas nos sirven de referentes porque gracias a las cosas que ellos dicen tal como lo dicen, y agregando por ejemplo en el caso de Jesús los milagros, ¿no? Ese tipo de cosas producen un impacto interior, perdón, producen un impacto interior. Entonces te ayudan a acelerar un proceso de toma de conciencia, de unos valores, de un entendimiento, de una comprensión, de un discernimiento, ¿sí? Entonces eso es en realidad en lo que nos estamos retroalimentando todos. Te está ayudando Jesús, pongámoslo, si fuese una competición, pues el que tiene la medalla de oro que va más por delante de todos nosotros. Luego puedes poner en el segundo lugar a Buda, en el tercero a Lao Tse y puedes poner a los demás. Fantástico. O sea, el premio lo tienen merecido. Pero que eso no se convierta en idolatrarlo, ¿sí? No lo digo por ti, sino ya porque hiciste la pregunta, yo sé por qué la hiciste. Entonces no están ahí para que sean idolatrados, están ahí y han hecho un esfuerzo, siendo que ellos están caminando su propio camino de perfeccionamiento, para ayudarnos como hermanos mayores en el transcurso y en el trasegar de nuestras vidas con una serie de elementos que como ellos ya los vivieron, nos lo deja más fácil. Entonces ellos ya pasaron por unas experiencias de perdón, de no juzgar, de haber evaluado todo eso, entonces ahora te dicen directamente, ahora haz esto así, haz esto así. ¿Por qué? No porque él sea un ser iluminado, o sea, hay que quitar ese concepto, independientemente del que lo sea o no. ¿Por qué es un ser iluminado? Porque ya pasó por una etapa. Tú en un momento también vas a ser un ser iluminado. Entonces, como llega a un estado en el que dice, ahora me doy cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, lo he integrado, ahora hay un montón de gente que no lo ha integrado, voy a ayudarles a acelerar ese camino, les voy a, ¿sí? Entonces yo ya comprendí esto y esto y esto y aquello, ahora les voy a decir, miren, no hagan tal cosa, procuren tal cosa, de dónde sacar esa información, porque la ha integrado él. Él tuvo que haber pasado primero por todo eso para poder venir a decirte
que lo hagas. Entonces, esto también es importante entender. No es solamente lo que el Espíritu Santo les pone a ellos decir, es lo que ellos ya han experimentado, lo que ellos ya han vivido, lo que ya han comprendido que es el camino correcto, o por lo menos lo más correcto posible. Y entonces, por eso se le enseñaron a otras personas, por eso se hicieron populares, ¿no? Ahora, del mismo sentido hay que comprender que todas las almas están viniendo de arriba. Algunas vienen mucho más avanzadas que los demás, pero no se nota a simple vista. Las generaciones de niños que están naciendo ahora vienen mucho más acelerados que los niños de hace 100 años. Era un poquito más, ¿cómo se diría? Un lenguaje muy genérico, digamos, menos despiertos y menos absorbentes de información, con menos análisis, o los niños vienen mucho más acelerados. Entonces ya son almas que vienen con mucha más comprensión. Entonces, en el caso de Valentín, que dice, bueno, y viene de las glorias superiores y el alma viene de aquí, ¿no? Y el espíritu. Todo eso fantástico como información. Ahora, busquemos Juan el Bautista. Dice, el alma viene de aquí, esto viene de tal lugar. Ahora busquemos Kefa, que llaman Pedro. El alma viene de aquí. El mismo Jesús les dijo a ellos, ustedes vienen de las regiones superiores. O sea que ellos venían del mismo lugar, ¿sí? Simplemente Jesús ya lleva una ventaja de comprensión, pero si tú te fueras 5,000 años atrás, a lo mejor él está en una situación muy parecida a la de ellos, que todavía no había entendido tal cosa, no había entendido lo otro. ¿Por qué? Porque es que ese es el proceso de nosotros. No quiere decir que a él no se le diese una chispa específica, ¿sí? Por un trabajo específico, pero también puedes encontrar el caso de Elías. Tú ves a Elías y dices, pues las cosas que hacía Elías, como le llama Elías, o Eliau, son muy particulares porque no encuentras personas a lo largo de la historia, en términos generales, que hiciesen las cosas que hacía Elías, ¿no? Que realmente decía, pues si yo soy un profeta que caiga fuego del cielo, imagínate, o sea, a dónde llega el nivel de las cosas que hace el profeta Elías, ¿no? Luego las cosas que también hace Moisés, aunque Moisés está trabajando con los ángeles, ¿no? Y así ciertas cosas que más vale o sea, más vale pensar que cuando Moisés agarrase la vara de Aarón no estuviese de mal genio, porque mejor que corras, ¿no? Entonces te das cuenta que hay casos ocasionales y uno podría decir, ¿y por qué no le pasa a ese? ¿Y por qué no le pasa al otro? Porque cada uno está viviendo una experiencia y un desarrollo específico, a saber de dónde viene el alma de Elías, ¿sí? ¿Qué experiencia habrá vivido después y por qué se lo tuvieron que llevar de la tierra? Igual que a Enoch, porque seguro que ya era la última encarnación, ya no tenía nada que hacer aquí, pero no sabemos mucho de ellos. Bueno, igual nos dicen algunos ¿Quién textos sabe sobre, que Enoch se quién sabe convirtió en sobre la Metatrón, infancia? ¿no? O sea, digo, ¿Cómo? tratando de que igual algunos textos nos dicen que Enoch se convirtió en Metatron, que algunos dicen que fue Sí, bueno, en de la Enoch sabemos columna. bastante. Claro, De Enoch sabemos bastante, pero no sabemos de la infancia de Elías. Claro. Entonces, a donde quiero ir es que hay ciertas figuras que se han hecho populares porque hay una información, ¿sí? Pero de Elías casi no se sabe nada. Pero uno debería pensar, debería irme un poco más atrás históricamente, incluso de vidas anteriores. O sea, ¿quién es Elías? Como para que llegue a hacer semejantes cosas y por qué no son cosas que hacen, por ejemplo, Jeremías o Isaías, o por qué no la hizo el apóstol Mateo, o sí, ¿por qué lo hace ese? ¿Quién es ese individuo? Entonces, hay almas que están bastante aceleradas en muchos ámbitos y tienen lo que los egipcios llamaban el sehem, ¿sí? Que es el hecho de que ya adquieren una autoridad, ¿sí? O el ankh, y una conciencia donde ellos ya toman intervención sobre los elementos, como hacía Jesús. Entonces Jesús y Elías tienen esto, que hace una intervención sobre los elementos cuando no es algo muy habitual. Y por ahí hay libros que cuentan de gente a lo largo de la historia que ha hecho ciertas cosas, solo que no son muy populares. Entonces adquieren un nivel de conciencia elevado, ¿sí? E independientemente de eso, adquieren también una comprensión sobre los elementos y los fenómenos naturales, ¿no? Si se le quiere llamar naturales, ¿no? Entonces, todos como almas. Puede que lo veamos de forma llana y tú ves gente por aquí y por allá y parece que todos simplemente son carne, ¿sí? Un envoltorio de carne y un espíritu que lo dirige. Pero en el proceso de desarrollo de la conciencia puede que vengan ya unos más avanzados que otros, pero no se han dado cuenta. Y así a lo largo de la historia. Entonces, sí, digamos que Jesús tiene una ventaja, fantástico, pero que decir eso no se convierta en una idolatría, porque también podemos decir que Buda también tiene una ventaja enorme, que a lo mejor no hiciera milagros como Jesús, no significa que no tuviese también un aventajamiento, pero es que no estamos hablando de una competencia, no estamos buscando dioses, lo que estamos buscando es absorber
entre nosotros, como seres humanos, lo que cada uno nos puede aportar positivo de moral, de principios, de conciencia para mejorar nosotros como seres humanos. Ese es el punto. Eso es lo que quería hacer Jesús, lo que quería hacer Lao Tse, lo que quiere hacer Confucio. Es, vamos a aportar todos en el crecimiento mutuo. Yo te aporto en lo que yo he crecido, ¿sí? Y todos vamos avanzando, que algunos entiendan más o tengan más capacidades extrasensoriales, ¿sí? Como poderes psíquicos, porque en su experiencia personal van bastante más adelantados, pero no quiere decir que nosotros también en cierto momento lo vamos a adquirir, pero eso no es una prioridad. En el sentido de la conciencia no es una prioridad porque eso te puede llevar al lado oscuro, o sea, irías ya en el ámbito de Rasputín. Y lo que estamos buscando es la conciencia por encima, ¿sí? De este tipo de cosas. La conciencia. Okay. Y Mira, para llegar a un punto de conciencia, primero tiene que haber una moral interior, unos valores. sí, Y nos compartimos como humanos consejos sobre eso, según lo que hemos ido aprendiendo. Sí, ya es hora de cerrar porque ya también tú tienes que descansar. Llevamos hora 30 de programa y bueno, si se pudiese responder de lo más rápido posible esto, esa idea bíblica de que prácticamente Jesús es el que está dirigiendo todo esto que tiene que ver con el regreso o la ascensión del planeta a esa nueva era, lo que se llama como el regreso de Jesús o el regreso de Cristo. ¿Cómo Como administrador principal, sí. Porque Okay. en cualquier gobierno hay un jefe de Estado, un ministro de Defensa, un ministro de Educación, un ministro de Salud, hay un montón de gente, pero no es solamente Jesús. O sea, el jefe de Claro. Estado, y podríamos decir en ese sentido que Jesús está trabajando como jefe de Estado, y después tiene un montón de gente, te lo dice Apocalipsis, y en la mano derecha tiene 7 estrellas. Ya te está hablando de esos individuos. Y hay 4 principales de esos 7, después tienen otros cuantos por aquí, otros cuantos por allá, pero como el punto es precisamente evitar la idolatría, ni siquiera quieren estar hablando más de ángeles, y para eso que lean los libros de Zoroastro. ¿Por qué? Porque es que si te hablo entonces de Rafael y de Uriel, entonces viene el culto a Rafael, entonces yo le voy a orar a Rafael para que haya más sol y para que me dé calor porque tengo una gripe. Dice, no, pues lo estás interpretando mal, estás hablando como los cavernícolas. En la antigüedad necesitaban eso, pero si hay un despertar de conciencia, céntrate en la mente de Cristo, en el Espíritu Santo, que Rafael está trabajando en otras cosas que no está. O sea, es No como para que que se no para que sirva de desvía. aspirina. Claro, o sea, no quiere decir que tú no puedas orarle a Miguel por una cuestión relacionada con el trabajo que hace Miguel. El asunto es que te desvías, y eso es lo que el Espíritu Santo busca en este proceso de crecimiento en la humanidad. Evitar que se estén desviando con cosas e ir a lo específico. Vamos a lo específico, deja de estar desviando con cosas. Pero podríamos hablar de la jerarquía tan grande que hay de arcángeles y ángeles y espíritus en todos los niveles y dimensiones y planos paralelos, trabajando en nuestra ayuda, en nuestro crecimiento. Ángeles específicos durante la vida, ángeles específicos que trabajan cuando estamos desencarnados, unos que operan mientras estamos despiertos, otros que operan mientras estamos dormidos. Muchísimos. El asunto es que mucha gente agarra esto para crear un nuevo culto, el de los ángeles. Y dice, no, es que céntrate en el Espíritu Santo y olvídate, porque eso volvemos al mismo cuento de la idolatría y que llevas al ego. Sí, a la esclavitud también. Bueno, nos vamos entonces. Gracias, Frederick, por acompañarnos. Por fin llegamos al final de la serie del Espíritu Santo. A ver qué es lo que nos trae las próximas series. Vamos a conversar, a platicar para ver cuál es la nueva serie de 3 meses para llevar a cabo. Así que bendiciones, gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas. Ve Ocultas. Ve Ocultas.